Bienvenidos a un nuevo HD Online. Un gusto poder saludarles y reencontrarnos nuevamente. Esta semana quiero hablarles acerca de una reflexión muy particular. Estaba pensando y algo de esto ya compartimos durante la semana en nuestras otras reuniones. Es respecto al tema de la madurez. Y si pudiéramos ponerle algún apellido, sería madurez espiritual. La verdad es que este es un anhelado concepto por parte de los miembros de las distintas congregaciones y el anhelo de cada uno de los creyentes fervientes en el Señor, alcanzar esta estatura del varón perfecto, alcanzar esta madurez. Para iniciar, definamos a qué significa esta palabra madurez. La verdad es que se entiende esta madurez como el momento en el que un organismo alcanza la plenitud de su desarrollo, el pic, su máximo potencial. Y específicamente la madurez cristiana es el desarrollo pleno de todas las potencialidades de la gracia en todos los niveles de la vida del creyente. Entonces aquí esta definición es muy buena, porque nos habla acerca del potencial, todo el potencial que la gracia de Dios tiene en la vida del creyente. Y que no solamente se restringe a un área, dice, en todos los niveles de la vida del creyente. Entonces esta influencia potente que tiene que ver con la gracia actuando en la vida del creyente va generando esta madurez, esta profundidad, este peso espiritual también para desarrollar su vida familiar, laboral, ministerial, en las distintas áreas, como vimos, de la vida del creyente. Entonces, amados, recordemos de paso que el propósito de Dios es hacernos conocerle, o sea, nos permite conocerle, nos permite crecer, prosperar, etc. En todo, a medida que vamos avanzando en este proceso de madurez. Ello claramente nos implica que a medida que vamos alcanzando una mayor madurez, vamos manifestando también una mayor responsabilidad. Y a medida que aumentamos en responsabilidad, la gracia aumenta sobre nuestra vida, sobre el ministerio, etc. Y esto también produce que nuestro ministerio tenga un mayor alcance. Dios va haciendo fructificar lo que en lo que vamos sembrando con responsabilidad. Entonces, algo importante que debemos entender también respecto a este concepto que estamos viendo el día de hoy, respecto a la madurez, es que necesariamente la madurez toma tiempo. Y la verdad, puede ser que la salvación sea instantánea, la unción o los dones, las manifestaciones también pueden ser que sean instantáneas, pero debemos aprender que en el caso de la madurez no es así. La madurez está ligada al tiempo y necesariamente requiere este tiempo. Por eso, si tuviéramos que buscar cuáles pudieran ser algunas claves para alcanzar la madurez cristiana, deberíamos llegar al siguiente consenso. Una cosa muy importante es la obediencia. Obediencia. Otro factor es el tiempo, también necesario para procesar esta obediencia y ejercitarla, como dijimos, en un periodo de tiempo. Y también una tercera es la fidelidad, o permanecer también en obediencia durante el tiempo. Entonces estos tres factores, obediencia, tiempo y fidelidad, van de la mano también y nos favorecen, nos ayudan para poder ir creciendo día tras día en madurez. La verdad es que esto no es algo que uno diga, yo ya alcancé la madurez espiritual por completo. Todos estamos en proceso, todos vamos creciendo día tras día, todos estamos en un constante aprendizaje como decimos, de obediencia en tiempo y actuando en fidelidad al Señor. Entonces, hablando de esta madurez, la verdad es que esta semana estuve también bastante contento porque estuve viendo cómo maduraban los primeros frutos de los árboles que tenemos acá en casa. Gracias a Dios hay algunos ciruelos, un durazno, etc. Dice, y vamos viendo también cómo van madurando estos frutos. La verdad es que estos árboles nosotros ya los conocemos desde hace años, los hemos visto crecer. Sabemos que en esta fecha maduran las ciruelas, por ejemplo. Y ya entrando a marzo van a salir también los duraznos, van a estar maduros, van a estar a punto. Y el ver una fruta madura, la verdad es que es una verdadera alegría, porque has visto todo el proceso, has visto cómo ha crecido el árbol, has visto cómo ha florecido, también luego cómo han salido los pequeños frutos y luego que estos llegan a madurar también. Has visto todo el proceso, entonces eso es fuente también de alegría.
Ahora, no puedo evitar comparar o relacionar esto a cómo Dios nos ve. Muchas veces en la Biblia nos compara la Biblia con los árboles. E incluso es más, nos dice que dice, estos árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Amén. Aquí estamos hablando de los frutos y de estos frutos que alcanzan la madurez. Entonces Dios al mirarnos también nos ve en este proceso completo. Nos ve desde el llamado a nuestra salvación hasta el momento en que podemos ejercer nuestro ministerio con amor y también con rectitud. Es decir, Él ve cómo la semilla de la salvación germina en tu corazón. Cómo creces, cómo surgen en ti estos primeros brotes, estas primeras flores. O sea, este cambio de hábitos, costumbres y decisiones que el Espíritu Santo va haciendo en tu vida. Va generando estos cambios que de repente parecieran ser casi imperceptibles, pero que nos van haciendo crecer cada día, nos van haciendo madurar. También nos permite ver estos pequeños frutos, obra también preciosa del Espíritu Santo de Dios, hasta llegar a ser un creyente completamente maduro. Ahora, si ampliamos un poquito más este concepto de madurez, encontraremos que en el caso de los seres humanos existen otros 3 tipos de madurez. Hablamos de la madurez biológica, la madurez emocional y también esta madurez asociada también a la adultez del ser humano. Recordemos que la madurez biológica es la fase, ¿cierto?, que se alcanza cuando tenemos el máximo desarrollo físico y sexual, que se caracteriza por la maduración de los órganos reproductivos y también por los cambios físicos. O sea, estamos hablando de pubertad, de adolescencia, cuando madura biológicamente el ser humano. También hablamos de esta madurez emocional, que no tiene que ver con la edad o con algún momento específico de la vida, sino que se manifiesta en distintos momentos. Y porque depende de cada persona, depende de las circunstancias. Y se expresa también en términos de un compromiso real para hacerse cargo de su propia vida. Entonces, esta madurez emocional es cómo somos, cuán autónomos somos para poder llevar nuestra vida, para poder tomar decisiones, para poder hacernos cargo de las diversas dificultades que la vida nos presenta día tras día. Eso es una madurez emocional. Entonces, también a través de esta madurez emocional somos puestos a prueba en cuanto a responsabilidad, en cuanto a compromiso, en cuanto a lealtad, empatía, solidaridad, etc. Cuán coherentes somos también respecto a nuestros pensamientos, a nuestra forma de actuar. Y todo esto en el fondo con la finalidad de poder enfrentar los retos, las dificultades que la vida día tras día nos va presentando y responder a ellos de una manera saludable. Madurez emocional. Y por último, el último tipo de madurez se trata también de la madurez en la fase adulta, en la adultez. Y se considera también cuando el ser humano ha llegado a una edad, el ciclo vital se encuentra entre los 40 y los 60 años de edad. En esta etapa, la verdad es que el cuerpo comienza también a experimentar algunos cambios, aumento de peso, nuestro metabolismo se pone un poco más lento, envejecimiento también de los órganos, pérdida de masa ósea, cambios hormonales, etcétera. Una serie de factores que van también trabajando en esta adultez, en esta madurez asociada también a la adultez. Ahora, ¿por qué mencionamos estos otros tipos de madurez aparte de la madurez espiritual? Porque la verdad no todos los problemas que ocurren en el trato diario entre las personas se pueden asociar a un problema de madurez espiritual. Sino, por ejemplo, muchas veces está asociado a una falta de madurez o a una inmadurez en el área emocional. Problemas tal vez asociados a la madurez en la adultez o dificultades propias también de la madurez biológica. Entonces debemos recordar que como seres humanos somos multivariables y seres también que somos muy complejos. Por eso entonces que la obra que realiza Dios en la vida del creyente, en ti y en mí, son fundamentales para nuestro proceso de desarrollo y cómo Dios no es capaz de hacernos crecer y madurar en sus caminos. Es una obra preciosa que Dios hace, un camino en nuestra vida para llegar a la madurez espiritual, a conocerle, a tener intimidad con Él, a saber postrarnos delante de Él, a relacionarnos con Él día tras día con alegría, a recurrir a Él en cada momento, a dar gracias, a vivir en esa constante armonía que el Padre tenía con Adán allí en el huerto.
Entonces el cultivar esta madurez espiritual nos va a llevar a conectarnos también con Él, a relacionarnos con Él de una manera más profunda, a vivir en intimidad con Él, a verle obrar día tras día, lo que muchos tal vez pasan inadvertido a sus ojos, a sus sentidos, pero el poder estar conectados con Él, el vivir en esta madurez espiritual nos va a permitir también relacionarnos con Él y vivir en profundidad, una experiencia de la vida cristiana día tras día. Por eso, amados, ahora si volvemos a los árboles y nos preguntamos ¿cómo sabemos si una fruta está o no está madura? Podemos reconocerla, a ver si vemos una ciruela por su color, tal vez por su aroma, por su textura y por supuesto que por su sabor. ¿Será que un cristiano también tiene atributos que muestran esa madurez? Yo la verdad es que creo que sí. Y vamos a ver algunos muy brevemente. El primero de ellos tiene que ver con tener en la mente de Cristo, con ser renovados en nuestro entendimiento. Y un pasaje hermoso que la verdad todos debiéramos saberlo de memoria, Romanos 12:2, que nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el proceso de transformación que Dios trae hacia la madurez. Esta es una cualidad esencial en un cristiano maduro: ser transformado día tras día, ser renovados en el entendimiento. Porque en la medida que nuestra mente se renueva, en la medida que nuestro razonamiento se renueva y vamos dejando atrás este viejo hombre, esta vieja manera de pensar, el yo no puedo, no tengo las capacidades, no sé cómo hacerlo, me siento incapaz, me siento frustrado, etc. Una serie de trabas que traíamos antes de conocer al Señor. Y empezamos a entender que este Dios maravilloso hace las cosas nuevas, nos da un entendimiento mayor, nos aumenta nuestras capacidades, nos da sabiduría para enfrentar los distintos problemas día tras día. Esta mente va siendo renovada y nos permite confiar día tras día en Él y verle cómo nos sostiene. Esta es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces esta cualidad es esencial, renovarse en la mente. Ahora, otro atributo de un cristiano maduro: debe tener discernimiento. Y la palabra discernimiento significa saber distinguir entre dos cosas, saber elegir también entre ellas. Y es muy importante en la vida del creyente. Y hay un texto en Hebreos que nos habla respecto de eso y nos dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de lo que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice que estos sentidos se ejercitan. Estos sentidos están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces es fundamental el discernimiento. Es saber cuáles son las motivaciones. Recordemos que la Biblia nos habla de que muchos predicaban a Jesús, predicaban acerca de Jesús, pero con distintas motivaciones. Unos por beneficios personales, otros por ganancias deshonestas, etc. Entonces es importante en todo tiempo que el cristiano pueda alcanzar el discernimiento y ser capaz de diferenciar cuál es la motivación y si la palabra está realmente enfocada en lo que el texto dice. Es importante el discernimiento. Ahora también, otra cualidad que debe tener un cristiano maduro es la sensatez, o también llamada cordura. Y un texto en Romanos nos habla respecto de eso. Y nos dice: si pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces aquí nos habla también de tener madurez, pero esta madurez basada en un pensamiento, como dice, con cordura, con sensatez. Tal vez un nuevo creyente puede llegar muy fuerte, muy animoso, y puede sentirse muchas veces superior al resto, a hermanos que han llevado tal vez muchos años. Pero no se trata de eso. Se trata de entender que todos vamos en un proceso de perfeccionamiento, en un proceso de crecimiento, en un proceso de madurez.
Y la verdad es que tenemos que pensar de nosotros con cordura. Todos estamos sirviendo al Señor, todos estamos buscando al Señor. Y en la medida que trabajamos todos juntos, este servicio va a ser mucho mejor para el Señor. Y vamos a fortalecernos los unos a los otros. Es dependencia, es confiar el uno en los otros también. Entonces, este es un atributo esencial en un cristiano maduro. Otra forma también de poder ver a un cristiano maduro tiene que ver con sus prioridades. Mateo 6:33 lo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Conversa con un cristiano, conversa con una persona y ve cuáles son sus prioridades. Y te va a hablar inmediatamente de si es o no un cristiano maduro. ¿Dónde está su foco? ¿Cuál es su centro? ¿Es buscar a Dios? ¿Su centro es el reino de Dios, que el reino de Dios sea extendido? ¿O hay otras cosas que ocupan ese primer lugar? Otros deseos del corazón que están ahogando el mover de Dios, que están ahogando esa manifestación que Dios quiere hacer en su vida. ¿Dónde están sus prioridades? Nos van a hablar mucho también de cómo se posiciona Dios en esa vida y de cuán maduro es ese creyente. Otra característica es la perseverancia. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Eso dice el libro de Santiago. Entonces, la perseverancia es un valor fundamental, porque nuestra relación con Dios no es pasajera, no es por un momento simplemente, o en los momentos de alegría, en los momentos buenos. Tenemos que perseverar. Aun cuando hayan momentos en que sintamos que Dios no responde nuestra oración, cuando vemos que lo que pedimos no se ha cumplido, no es momento de apartarnos y dejar al Señor. Nuestro compromiso es permanecer allí, firmes con Él, fuertes, buscando siempre al Señor, porque su voluntad es mayor en nuestra vida y los planes que Él tiene para nosotros son de bien y nunca de mal. Y una última forma de ver esta madurez en el creyente es el trato, la relación que tiene también con los demás. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Juan 1:34 nos habla de esta motivación, la motivación correcta de un cristiano maduro. Es el amor, el amar a los demás, el darse también al otro. Entonces, me gustaría ver otro aspecto de esta madurez. Ahora, la fruta en sí misma siempre tiene un rol, una función. Tal vez sea el alimentar o también el reproducirse, porque tomamos una semilla, un cuesco, no sé, de alguna fruta, lo enterramos y va a salir de allí un árbol que también va a dar fruto. Entonces, en Cristo nosotros también tenemos una función. En el cuerpo de Cristo cada uno de nosotros tiene un rol también que cumplir. Y vamos a ver estas funciones también que debiéramos desempeñar como creyentes maduros en la obra de Dios. La primera de ellas, yo creo que es muy clara: evangelizar y multiplicarse. Si ponemos, como dijimos, esta semilla de la fruta aquí en la tierra, va a dar un árbol, va a dar otro fruto. Y nuestro rol también es multiplicarnos. La palabra ya lo dice en la Gran Comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Entonces aquí nos habla de este multiplicarse, de este id y hacer discípulos, este imperativo que Dios pone en nuestra vida, de poder hablar a otros acerca del Evangelio y que puedan conocer a este Dios que nos ha rescatado, que nos ha bendecido. Entonces tenemos que reproducirnos. Esta es una de las cualidades de la madurez, el ser capaces de reproducirnos, el ser capaces de evangelizar y también llevar el mensaje para que otros conozcan al Señor. Una actitud también de un creyente maduro y un rol dentro de la obra de Dios es la de pacificar o llevar la paz, transmitir la paz. Y eso es muy importante. Pablo,
nos contaba en la Biblia respecto de una lucha que había. Dice, yo ciertamente soy de Pablo, el otro decía, yo soy de Apolos. Y había una pugna allí en el libro de Corintios. Sin embargo, el llamado era la unidad, porque todos somos de Cristo, independiente del letrero, independiente de la denominación, independiente de nuestros propios gustos o afinidades. La verdad es que todos somos de Cristo. Y eso es lo que Dios está buscando también. Un pueblo que sea capaz de unirse, de buscar, de potenciar todo aquello que nos une. Otra característica de un cristiano maduro, otra función dentro de la obra de Dios, tiene que ver con el cuidar a otros. Eso da cuenta de la madurez. En Tesalonicenses lo dice muy claro, dice, hubiera querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. La verdad es que allí ellos estaban dándose por completo, estaban entregando el evangelio, estaban sembrando en la iglesia en Tesalónica, estaban allí dándose y decían, incluso pudiéramos haber dado nuestras propias vidas de tanto que les amábamos. Porque dice, al finalizar ese versículo, dice, porque habéis llegado a ser muy queridos para nosotros. Qué hermoso texto. Y la verdad es que este es el llamado. Un creyente maduro tiene que cuidar a otros. Y porque todo lo que recibimos es para sembrar en la vida de otros también. Una función, además, esencial es el restaurar a los que han caído. El texto también lo señala en el libro de Gálatas. Dice, restaurar a los caídos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o vosotros que sois maduros, pudiéramos decir, restauradle con espíritu de mansedumbre. Aquí hay una función muy importante dentro de la iglesia también, que es la de restauración. Ahora alguno me dirá, ¿y el que no quiera restaurarse? La verdad es que a nadie puede forzarse que se deje restaurar por el Señor, que se deje amar, que se deje cuidar. Cuando no se quiere recibir esa restauración, no queda más que orar, que bendecir, simplemente. Pero el rol de la iglesia es cumplir con ello. Y finalmente, otra labor fundamental es liderar en la iglesia. Porque en 2 de Timoteo nos habla de lo siguiente, nos dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces nuestro rol es recibir la enseñanza, pero no para guardarlos o para engordar espiritualmente, en ningún caso. Recibimos, pero para poder dar, para poder entregar, para enseñar, como dice este texto, también a otros. Llamado, dice, a hombres fieles, a hombres y mujeres que son fieles, idóneos, que tengan esta capacidad de poder enseñar. Entonces, amados, para concluir, la verdad es que creo que este tiempo de pandemia ha sido un tiempo provisto por Dios para responsabilizarnos a cada uno como miembros de las distintas congregaciones por nuestra madurez, por nuestro desarrollo personal, por nuestra intimidad, por buscar la profundidad de nuestra relación con Dios. Es también este tiempo un tiempo de honra para todos aquellos que han perseverado en sus congregaciones. Aún en este tiempo que ha sido difícil, han estado clamando a Dios por su familia, han permanecido allí clamando por sus pastores, clamando por sus congregaciones, por su gente cercana también, clamando por los misioneros que están en los otros continentes también. Entonces, yo sé que ha sido un tiempo difícil. Sé que muchos aún extrañan los abrazos de sus hermanos, el servicio y también la vida en comunidad. Pero sabemos que estos tiempos van a volver. Pero anhelamos que cuando estos tiempos vuelvan podamos disfrutarlos, pero disfrutarlos con una mayor madurez y con una mayor responsabilidad. Les invito a tener un tiempo de oración, amados hermanos. Amado Señor, oramos en esta hora, Señor, para agradecerte porque tú eres Señor y Rey de tu iglesia, papá. Tu iglesia no tiene letreros, Señor. Tú vienes a buscar, Señor, a este pueblo, Señor. A un pueblo, papá, que te conozca, a un pueblo que tenga intimidad contigo, Señor. Oramos en esta hora, Señor, por un cuerpo de Cristo, Señor, maduro, papá. Por un cuerpo de Cristo fortalecido en fe, papá.
para que Dios bendiga a todos aquellos que han estado en este tiempo, Señor, buscándole, aún en tiempos de dificultad, aún en tiempos de necesidad, en tiempos, Señor, que han sido complejos, papá. Clamamos en el nombre de Jesús por todos aquellos que han perseverado en fe, Señor. Por todos aquellos que están amándote, Señor, de todo corazón, papá. Clamamos por aquellos que han decaído también para que levantes sus brazos, Señor. Para que sea un tiempo de una oportunidad más, Señor. De restaurar lo que estaba roto, papá. De recomponer esa relación que jamás debió perderse, Padre. Trae restauración, Señor. Trae sanidad en esta hora, papá. Y oramos, Señor, para que día tras día pueda permanecer firme tu iglesia, Señor. Para que pueda ser fortalecida, Señor. Para que no retroceda ante la adversidad, sino que pueda plantarse y avanzar, porque el reino de los cielos, Señor, día tras día debe crecer y debe extenderse, Padre. Por eso te honramos en esta hora, papá, y te bendecimos y te agradecemos, Señor. Y oramos para que venga tiempo de madurez también sobre tu casa, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido un agrado, como cada fin de semana, poder compartir una porción de la palabra del Señor. Oramos para que Dios les bendiga, les guarde en esta semana y nos reencontramos prontamente en otro HD Online. Que el Señor les bendiga grandemente.